Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a continuar con nuestro curso de Teoría de Grafos 1. Hoy vamos a hablar de circuitos eulerianos, pero primero vamos a ir, como siempre, a recordar lo que dijimos en el video anterior. Hablamos del teorema de Koenig. Específicamente, demostramos primero que todo paseo cerrado con una cantidad impar de lados contiene un ciclo impar. Todo paseo cerrado impar contiene un ciclo impar. La relación entre ciclos y grafos bipartitos está dada por el teorema de Koenig, una caracterización que dice que un grafo es bipartito si solo si no tiene ciclos de longitud impar. Y terminamos con el resultado siguiente. Kn, el grafo completo Kn, es unión de K subgrafos bipartitos si y solo si ese número n es a lo sumo 2 elevado a la K. Eso fue lo que hicimos en el video anterior. Vamos entonces con lo que corresponde a hoy. Vamos a hablar de circuitos eulerianos, recordando entonces el problema de los puentes de Königsberg. Acuérdate que queríamos buscar un recorrido cerrado que incluyera todos los lados del grafo. Recorrido cerrado con todos los lados del grafo. Recuerda que al decir recorrido estamos diciendo que no se repiten los lados. Se utilizan todos los lados, pero solo una vez cada uno de esos lados. Es necesario, para que exista un recorrido así, que cada vértice tenga grado par. Eso en el caso particular de el grafo que corresponde a ese problema de los puentes de Königsberg. Pero la pregunta en general, para que exista un recorrido así en un grafo en general, también es necesario que todos los lados estén en la misma componente del grafo. Esas condiciones son necesarias, que todos los lados del recorrido estén en la misma componente y que el grafo tenga cada vértice con grado par. Son condiciones necesarias. Euler dijo que esas condiciones no solamente eran necesarias, sino que también son suficientes. No dio una demostración de eso, pero seguro que la sabía. No hay duda de que Euler sabía cómo demostrar eso, solo que no lo publicó. Aún así, se le dio el nombre de Euler a los grafos y a los recorridos que están relacionados con este problema del que estamos hablando. Un grafo se dice que es euleriano si tiene un recorrido que es cerrado y contiene todos los lados del grafo. Vamos a llamar circuito a un recorrido que sea cerrado. Recuerden que en la notación no vamos a repetir el punto inicial de la lista, sino que usamos la notación cíclica, lo ponemos entre paréntesis y omitimos el vértice final que es igual al vértice inicial cuando escribimos los circuitos. Un circuito o un recorrido en un grafo va a llamarse euleriano si contiene todos los lados. Un vértice de un grafo vamos a decir que es par si su grado es par o respectivamente si es impar el grado, decimos que el vértice en cuestión es impar. Entonces, para un grafo, si todos los vértices son pares, decimos que el grafo es par y respectivamente si todos los vértices son impares, etc. Bien, ahora vamos a extender el concepto de grado de un vértice. Habíamos dicho que el concepto de grado lo definimos solo para grafos simples.
Ahora, permitiendo que los grafos tengan bucles, vamos a definir el concepto de grado de la siguiente manera. Cada bucle en un vértice va a contribuir en 2 unidades para el grado. Eso lo hacemos para que no se eche a perder la paridad del grafo o el problema de la existencia de circuitos eulerianos, a menos por supuesto que se trate de un bucle en una componente trivial, ¿no? Pero bueno, definiendo el más 2, cuando se trata de un bucle, a la hora de hablar del grado de un vértice, no hay problema con la paridad del grafo o con la existencia de circuitos eulerianos. De esa manera uno extiende el concepto de grado para grafos que tienen bucles. En un ciclo, todos los vértices tienen grado 2. ¿Qué pasa si nos hacemos una pregunta al revés? Suponte que tienes un grafo y cada vértice tiene grado por lo menos 2. ¿Será que ese grafo tiene un bucle? Un ciclo, perdón. Si tiene un bucle ya tiene un ciclo, así que de eso hablamos en el video anterior, ¿no? Vamos a considerar ciclos de longitud 1, son los bucles. Así que la pregunta es, tenemos un grafo y en ese grafo todos los vértices tienen grado por lo menos 2. La pregunta es, ¿será que ese grafo tiene un ciclo? Vamos a suponer entonces que ese grafo tiene esa condición. Cada vértice tiene grado al menos 2 y vamos a razonar de la siguiente manera. Si tiene un bucle, ya dijimos, tiene un ciclo de longitud 1, un 1 ciclo. Así que vamos a suponer que no tiene bucles y vamos a ver cómo pensar el asunto en ese caso. Considera un camino maximal, es decir, un camino que no está contenido en otro camino más grande. O sea, este camino no se puede extender ni por acá ni por acá. Llama B a uno de sus extremos. Como ese B tiene grado 2, ya sabemos que el segundo vértice de la lista que define el camino es un vecino de B, pero tiene que tener otro vecino, porque tiene grado 2. Ese otro vecino tiene que estar en el camino P, porque si está fuera, entonces podríamos extender el camino P, lo cual no puede ocurrir porque ese camino es maximal. Así que el otro vecino tiene que estar en P. Puede ser algo como esto o algo como esto, o ambos, porque dijimos que el grado es mayor o igual que 2. Puede ser este y este, ambos. En todo caso, eso nos da un ciclo en el grafo G. Con eso demostramos entonces que si G es un grafo, recuerda que estamos trabajando con grafos finitos y los lados, esto es un error aquí, no son los lados los que tienen grado, son los vértices. Es un grafo cuyos vértices, esto es un error aquí, cuyos vértices tienen grado al menos 2, entonces tiene un ciclo. Sí, vértices. Estaba revisando, no fuera a ser que haya escrito por allá arriba otra vez que estamos hablando de grado de los lados. Los grados son de los vértices. Un grafo cuyos vértices tienen grado, al menos 2, tiene un ciclo. ¿Ok? Volviendo al tema de los recorridos eulerianos, acuérdate que hablamos de condiciones necesarias y queremos ver lo de la suficiencia, ¿no? Vamos a suponer entonces que G tiene esas condiciones. Es par, o sea, todos los vértices tienen grado par y tiene a lo sumo una componente no trivial.
Vamos a suponer que el grafo tiene a lo sumo una componente no trivial y vamos a ver qué pasaría. Llama m a la cantidad de lados de G. El caso m igual 0 quiere decir que no tiene lados, o sea que todas las componentes son triviales, entonces uno de los vértices en esa componente ya es un circuito euleriano, contiene todos los lados, que son 0, 0 lados, así que ese es trivial, m igual 0 se satisface lo que queremos, así que vamos a suponer nuestra hipótesis inductiva, digamos que el resultado vale para todo grafo que tenga menos de m lados. Y supongamos que G tiene m lados. Supongamos que el resultado vale para cualquier grafo más pequeño, o sea, grafo con menos lados que G. Ok, ya vimos anteriormente que siendo m mayor que 0, tiene lados. Demostramos arriba que contiene un ciclo. Si los grafos, si los vértices de grafo son 2 o más, como es par, los vértices tienen grado 2 o 4 o 6, pero por lo menos tienen grado 2. Tiene un ciclo, por lo que ya vimos. Aquí en este dibujito se ve el ciclo, está pintado de rojo el ciclo. Este es el ciclo para el ejemplo, para ilustrar la demostración. Y vamos a razonar de la siguiente manera. Estamos aquí. Llamemos H al grafo que resulta de quitarle los lados del ciclo C al grafo dado G. Vamos a quitar estos lados rojos que están acá. Quitamos estos lados rojos. Lo que nos queda, vamos a llamarlo H. El grafo H es lo que nos queda. Fíjate que en esta representación aquí tenemos esta componente, tenemos este vértice aislado, tenemos esta otra componente, este otro vértice aislado, esta componente que tiene un bucle y esta otra componente acá. Eso es el grafo H, el resultado de quitar los lados de C. Observa ahora, aquí en esto que estamos llamando 6, que los lados de C en relación a los vértices del grafo H inciden dos veces o ninguna en cada vértice de cada componente. En este vértice dos veces, en este vértice inciden dos veces, en este vértice son dos lados, en este vértice son dos lados, dos lados, dos lados y en otro ninguna. 2 o 0. La incidencia de los lados de C sobre lo que quedó, sobre el grafo que quedó. O sea que al quitar los lados de C al grafo H, al grafo G, ese grafo resultante H tiene la misma paridad. O sea, sigue siendo par. Si el grafo original era par, al quitarle estos lados, los grados se están afectando en restarle 2 o dejarlos como están los grados. Así que sigue siendo par el grafo resultante. Sigue siendo par y tiene menos lados que el original. Así que por hipótesis inductiva, cada componente satisface el resultado que queremos. El resultado que queremos es que tiene un recorrido euleriano, que eso es lo que queremos demostrar. Cada componente tiene su recorrido euleriano. Así que vamos a construir un recorrido euleriano para todo el grafo. Y lo hacemos arrancando desde cualquier vértice del ciclo C. Te paras en un vértice de C, en este por ejemplo, y haces lo siguiente. Si ya estás en una de las componentes, esa primera vez, porque vamos a recorrer todo el ciclo C, esa primera vez que llegas a un vértice que está en una de las componentes de H, ya que estás allí,
usa el recorrido, el circuito euleriano que existe por hipótesis inductiva. Cuando vuelvas a ese vértice, continúa por el ciclo C. Llegas nuevamente a una componente por primera vez, entonces te desvías por el recorrido euleriano que corresponde y cuando vuelvas al vértice, sigues por el ciclo. Caes otra vez en una componente, recorres el euleriano hasta que llegues nuevamente al vértice, sigues por el ciclo, llegas a una componente por segunda vez, sigues por el ciclo. Llegas a una componente por segunda vez, sigue por el ciclo, sigue por el ciclo, llegas a una componente por primera vez, recorrido euleriano, sigue por el ciclo, sigue por el ciclo y terminaste. Eso es un recorrido euleriano. Hemos encontrado entonces un recorrido euleriano, dado que el grafo tiene las condiciones. Una componente no trivial y es par. Entonces, como ya sabíamos que eran necesarias las condiciones, acabamos de demostrar que son suficientes, entonces un grafo es euleriano, sí, solo sí. Todos los vértices son pares y el grafo tiene a lo sumo una componente no trivial. Fíjate que en la demostración lo que hicimos, cuando tú quitas el ciclo, lo que resulta, si el grafo es par, lo que resulta sigue siendo un grafo par. Así que si el grafo par otra vez tiene un ciclo, le quitas el ciclo, resulta un grafo par y así sucesivamente, eso te da para demostrar que todo grafo par se puede descomponer en ciclos. Eso lo puede hacer por inducción y utilizando el razonamiento que usamos en la demostración anterior. Bien, ahora aquí queremos volver al lema. El lema, ¿qué es lo que dice? El lema que habla de los ciclos está por acá, el primer lema, donde está, aquí está el lema. Tienes un grafo y los vértices tienen grado 2 o más, entonces ese grafo tiene un ciclo. ¿Qué pasa si además le agregamos aquí a la hipótesis que el grafo es simple? Donde estamos aquí. Agrégale que es simple y bueno, que mm, el número no es 2, sino cualquier k. Cada grado, cada vértice tiene grado por lo menos k. Vamos a hacer un razonamiento como el anterior, más general, pero agregándole que sea simple el grafo. O sea, igual que antes, tú eliges un camino maximal, llámalo P, en el grafo, y agarra un extremo de ese camino P. Entonces, igual que antes, ya se sabe que como no se puede extender, tiene vecinos acá. Antes era por lo menos uno, ahora son K vecinos. De esos vecinos, K agarra el que está más lejos en la lista, digamos el késimo vecino, el vecino que está más lejos, en el orden de la lista me refiero. En este gráfico sería este vértice de acá. Y entonces, bueno, si K es mayor o igual que 2, esto te da para un ciclo que tiene longitud. Si el vecino estuviera pegadito a este, y este estuviera pegadito a este, entonces tendrían exactamente la cantidad de vecinos. Pero si es mayor o igual que 2, esto, aquí tenemos K o más, y con este lado sería K más 1. Tienes un ciclo de longitud K más 1 o más, dependiendo de lo lejos que esté este último vértice de acá. Si no están todos pegados, si no son exactamente vecinos los vecinos de B, si no son vecinos ellos entre sí, entonces están más alejados, por lo tanto puede ser más de K aquí
y con este serían K más 1. Total que vamos a tener un camino de longitud K o más, o un ciclo de longitud K más 1 o más, si el K es mayor o igual que 2. ¿Por qué digo K mayor o igual que 2? Porque ya estamos impidiendo aquí que sea simple. K mayor o igual que 2. Porque K igual a 1, K igual a 1 nos da solamente este vértice y el siguiente. Entonces ya no hay, digamos, el ciclo. K mayor o igual que 1 es para el ciclo. K mayor o igual que 2, perdón. Es para poder hablar del ciclo. Porque como estamos hablando de simple, no hay bucles, así que tiene que ser de 2 en adelante para poder hablar de ciclos. Entonces eso lo resumimos con este teorema. G, un grafo finito. Estamos hablando siempre de grafos finitos. Lo enfatizo aquí porque, por si acaso, simplemente, ¿no? Los vértices tienen grado al menos K. Entonces, el grafo tiene un camino que tiene longitud K o más. Y si K es 2 o más, entonces hay un ciclo de longitud K más 1 o más. Recuerda que esto, lo del mayor o igual que 2, es porque estamos suponiendo aquí simple, ¿no? Para poder hablar de ciclos, necesitamos aquí 2 en adelante. Ajá. Fíjate lo que sucede cuando tienes un extremo en un camino que es maximal. Un extremo en un camino que es maximal en un grafo. Los vecinos, ya vimos el razonamiento, los vecinos de este, todos están en el camino. Los vecinos de este, todos están en el camino. ¿Qué pasa si tú eliminas uno de esos extremos? Elimina ese extremo del camino. El resultado, visto como camino, sigue siendo conexo dentro del grafo quitándole ese vértice. Eso quiere decir que B no es un vértice corte del grafo G. Eso vale tanto para el extremo B como para el otro extremo, para los dos extremos. O sea que si tú tienes un grafo finito con por lo menos un lado, y ese lado no es un bucle, entonces ese grafo tiene por lo menos dos vértices que no son vértices corte. ¿Por qué? Acuérdate, si tiene por lo menos un lado, entonces tienes un camino maximal. De ese camino maximal, analiza los extremos y haz este razonamiento que hicimos acá. Cada uno de esos extremos es un vértice que no es un vértice corte. Entonces, todo grafo finito con un lado por lo menos, siendo un lado propio, no un bucle, entonces ese grafo tiene por lo menos dos vértices que no son vértices corte. Ok, eso es una observación interesante. Ahora vamos a atender a esta pregunta. ¿Qué pasa con los recorridos maximales en grafos que son pares? Suponte que R es un recorrido maximal, R es un recorrido maximal, y tienes un grafo par, finito por supuesto. Número 1. Digamos que B es un vértice que no es el vértice inicial. Cada vez que tú llegas a ese vértice, cada vez que llegas al vértice, la cantidad de lados que inciden allí, la cantidad que has utilizado al llegar, es impar. O sea, la primera vez que llega usas un lado. Como el vértice es par, tienes que irte de ese vértice. Hacer lo que vas a hacer en el recorrido y si vuelves, cuando llegas a ese vértice, ahora has utilizado una cantidad impar, que serían 3 lados. Como el grafo es par, tienes que irte de B y así sucesivamente. Entonces,
un vértice que no sea el vértice inicial. Cada vez que tú llegas a ese vértice por el recorrido, estás utilizando una cantidad par e impar de lados. Si ese vértice no es como es par, tienes que irte. O sea que tienes que usar otro lado más. Que eso es lo que estamos diciendo aquí. Cada paso R por un vértice usa dos lados incidentes. No repetido, eso obviamente porque es par el grafo. Cuando llegas a un vértice que no sea el inicial, entonces estás usando una cantidad impar de lados incidentes. Como el vértice es par, tienes que salir, tienes que irte a otro vecino de B. Entonces, eso va a ocurrir con cada vértice que no sea el inicial, pero como el grafo es finito, el recorrido tiene que terminar. Tiene que terminar ese recorrido. Ahora vamos a ver qué pasa con el vértice final. Digamos que este vértice es el final. Si ese vértice es el final y no es el vértice inicial, recuerda que para los vértices que no son el inicial, ya dijimos que al llegar se han utilizado una cantidad impar de lados. Si este vértice no es el inicial, se han utilizado una cantidad impar de vértices de lados. Al llegar a este vértice, entonces, como además este vértice es par, tienes que irte. Si tienes que irte, significa que este no es el vértice final. Entonces, la única forma de que este sea el vértice final es que también sea el vértice inicial. O sea, que el recorrido tiene que ser cerrado. Eso es lo que demuestra este razonamiento de acá. Todo recorrido maximal en un grafo finito, por supuesto, si el grafo es par, ese recorrido tiene que ser cerrado. Muy bien. Bueno, la maximalidad la utilizamos al decir que tiene que terminar, ¿no? Ok. Aquí tenemos otro problema. Para terminar el video de hoy, si tú trazas una figura en papel con lápiz, ¿cuántas veces como mínimo tienes que detenerte y levantar el lápiz para continuar con el dibujo? Vamos a verlo aquí, por ejemplo. Si quieres hacer esto, empieza aquí, por ejemplo, hace este trazo, así, continúa por acá. Si quieres hacer este lado, hasta aquí ya tienes que levantar el lápiz y continuar por aquí para terminar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que queremos saber. ¿Cuántas veces, como mínimo, hay que levantar el lápiz para hacer todo el trazo? Eso depende, entonces, en el grafo, de si los vértices son pares o no. Si todos los vértices son pares, ya sabemos que hay un recorrido euleriano, así que con un solo trazo se puede hacer. Así que depende de la cantidad de vértices impares. Ok, entonces con un solo trazo está listo si el grafo es euleriano, obviamente. Dependiendo de cuántos vértices impares tenga, entonces la cantidad de recorridos va a depender de eso. Supongamos que la cantidad de vértices impares es esta, 2K, o sea, un número par. ¿Por qué un número par? Bueno, ya veremos. Ya veremos que esto va a ser suficiente. En el próximo video vamos a ver que la razón por la cual esta suposición de aquí no es de gratis. Vamos a hacer el razonamiento entonces, suponiendo que la cantidad de vértices impares es 2 por K. Entonces, fíjate, tienes un recorrido, ese recorrido va a contribuir una cantidad par de lados en cada vértice interno del recorrido y una cantidad impar en los extremos. Tienes aquí un extremo, tienes un extremo. El recorrido va a contribuir en función de los lados. Para cada vértice, si son extremos, los lados que inciden allí son impares, en la cantidad es impar, y en los vértices internos la cantidad es par.
para ese recorrido. Eso es lo que dice el número 1. Si tú partes el conjunto de los lados en recorrido, entonces tiene que haber recorrido que no sea cerrado y que los extremos son impares. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, para cubrir los 2K vértices que son impares, vamos a necesitar por lo menos K recorridos. La pregunta es si esos K recorridos son suficientes. El caso K igual 0, o sea, si no hay vértices impares, ya sabemos que por el teorema que demostramos arriba, todos los vértices son pares, entonces euleriano. Lo interesante es cuando K es mayor que 0. ¿Qué haces cuando K es mayor que 0? Como tenemos una cantidad par de vértices impares, podemos emparejarlos. Aquí tenemos un gráfico para ayudarnos. Estos son los vértices impares. Este y estos dos. Son los únicos vértices impares. Entonces los emparejamos. Empareja este con este, por ejemplo, y este con este. Construye un grafo que consiste de agregarle a G esos lados. Ese emparejamiento que hiciste de los vértices que son impares, vas a agregar un lado por cada una de esas parejas de ese emparejamiento. Un emparejamiento arbitrario. Puede haber sido este con este y este con este, como está aquí, o este con este y este con este, no importa. Es arbitrario. A ese nuevo grafo vamos a llamarlo H. Ese es un grafo que es conexo y ahora es par porque ya se le agregó un lado a cada vértice que era impar. Entonces tenemos un grafo conexo que es par, por lo tanto tiene un circuito euleriano, vamos a llamar a ese circuito C. Al recorrer ese circuito euleriano, cada vez que tú pasas por uno de los lados nuevos, uno de los lados que no está en G, esa vez que tú pasas por allí en el recorrido, en el circuito, te cuenta la cantidad de veces que tú tienes que levantar el lápiz acá, y pensándolo en el problema este de los trazos. O sea, es un recorrido nuevo en esa partición que estamos considerando. Cada vez que pasas por un lado de H que no está en los lados de G. O sea, que tenemos K recorridos en total. ¿Por qué? Porque hay K lados. Si tenemos 2K vértices impares, hay K lados porque K es la cantidad de parejas. Serían K recorridos en total. O sea que la cantidad K de recorrido es suficiente para recorrer todo esto, para cubrir todo el grafo. Eso lo vamos a resumir de esta forma, como el teorema que dice G, un grafo finito, conexo, grafo no trivial, que tiene 2K vértices impares. Entonces tú puedes descomponerlo o bien en un recorrido si el grafo es euleriano o en K recorridos si el grafo no es euleriano. 1 o K recorridos. Si tiene 2K vértices impares. Eso es lo que demostramos con este razonamiento de arriba. Entonces queda la pregunta en el aire. Bueno, ¿qué pasa si G, o qué pasaría si G tuviera una cantidad impar de vértices impares? Esa pregunta va a obtener su respuesta en el siguiente video en el que vamos a hablar de los grados de los grafos en general. Vamos a obtener un resultado que nos va a decir, mira, tranquilo que eso está resuelto. Eso lo vamos a ver en el video siguiente. Vamos a ver hasta aquí. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta entonces.